Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Ayer hicimos el comentario duro de las actitudes que asumieron un fiscal y un juez eh, tratando de quitarles la casa a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Parece que hay mucha indignación al respecto porque la gente percibe esto como un acto abusivo. Si la justicia empieza a percibirse como un acto abusivo, brutal, desproporcionado, lo que genera es que la gente empiece a tomar resentimientos contra los ejecutores de la justicia. Y eso es realmente delicado cuando se habla de la lucha anticorrupción. Hoy he invitado para tocar ese tema a Marco Falconi, él es ex decano del Colegio de Abogados, constitucionalista y ex congresista de la República, así es que con él voy a poder abordar los temas legales y también los temas políticos. Y más adelante voy a estar con Manolo Cárdenas, un viejo dirigente de los taxistas en Arequipa, y con él vamos a analizar la situación del taxi en esta ciudad, porque se está convirtiendo no solo en un problema en la congestión de las calles, sino también en un escenario delictivo. Allí son asaltados taxistas, pero también taxistas asaltan a pasajeros, los secuestran o hay violaciones. Se está convirtiendo en un escenario delictivo. Así es que esos dos temas los abordaremos hoy. Soy Enrique Zavala. Le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Doctor Falconi, bienvenido. Muy agradecido por tu invitación, Enrique. ¿Qué opinión tiene usted del juez Richard Concepción Carguancho y del fiscal Germán Juárez Atoche? Bueno, mire, a raíz de lo que ha sucedido con el caso de la incautación que han realizado en la propiedad, en el hogar de la familia Ollanta Humala, Nadine Heredia, realmente es una medida absolutamente arbitraria, abusiva, y realmente yo creo que si el juez Concepción Carguancho quiere hacer política, debe renunciar al Poder Judicial porque está cometiendo una serie de injusticias. En este caso, si ya la propiedad estaba embargada, y se entiende que está embargada para, el embargo es para garantizar la reparación civil de los supuestos daños que pudieran haber. Hasta la fecha en el proceso no hay acusación. Entonces, si no hay acusación y por ahí alguna persona dice, bueno, no hay ningún problema, pues, porque finalmente, una vez que termine el proceso, si se le absuelve, se le devuelve pues, su casa, ¿no? O este juez es tan torpe que hoy día amplía el plazo a 30 días para que se consume la incautación cuando ya Humala y su esposa retiraron todos los bienes. Evidentemente este es un despropósito, ¿no? Y yo creo que Ollanta está muy mal asesorado porque a este juez y al Poder Judicial deberán demandarlos. Acá No solo recusarlos, sino demandarlos. demandarlo, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Este es un atropello. Yo te pregunto, Enrique, si eso le pasa a un expresidente, ¿qué le pasará al ciudadano de a pie? Cuando te encuentras con un juez de estos y finalmente entonces hoy día la incautación se va a convertir en la regla, igual que la prisión preventiva, ¿no? O sea, comenzamos a incautar, ¿no? Entonces, una persona para ser juez, y acá un llamado de atención al Consejo Nacional de la Magistratura, tiene que tener la persona madurez, tiene que tener prudencia. Juez no puede ser cualquiera. Y ese tipo de medidas arbitrarias, evidentemente ha recibido pues, un repudio a nivel nacional, ¿no? Tú te has encontrado que Jorge el Castillo salió a decir todo esto no se puede permitir, es un exceso, ¿no? Salaverry, es decir, de todas las tiendas políticas han dicho, oiga, esto ya pues es inaceptable, ¿no? Tú te encuentras que el presidente del Poder Judicial sale y critica el fallo del Tribunal Constitucional, ¿no? Eloy Samayoa, que es un distinguido maestro o magistrado, dice, oiga, yo estoy en desacuerdo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la prisión preventiva, bueno, realmente está atentando contra el sistema anticorrupción. ¿Y cómo no dice nada, por ejemplo, sobre este caso del presidente del Poder Judicial, Eloy Samayoa? Suena a Torongo, no come a Claro, Torongo. y
¿Qué es lo que pasa cuando aquí, o sea, todos los que están procesados y han cometido delitos, los absuelven? No hoy día acá los jueces en el Distrito Judicial de Arequipa, no todos evidentemente, hoy día han derogado toda la parte del Código Penal referida a la corrupción, a la colusión, negociación incompatible, ¿no? Entonces, y ahí no critica nada el presidente del Poder Judicial, o sea, no dice absolutamente nada. Este tema, realmente hay responsabilidad. Yo creo que Concepción Caraguancho ha cometido delito de abuso de autoridad. Adicionalmente ha causado un gravísimo daño. Y, bueno, yo no sé qué pensarán los abogados de Humala. No se trata solamente de recusarlo, sino que deberían de enjuiciarlo y debería de pagar por los excesos que está cometiendo en el cargo, ¿no? Richard Concepción Caraguancho está siendo acusado también de haber actuado de esta manera, no por un error, porque los jueces son humanos, uno puede errar, sino lo están acusando a él y al fiscal de ejecutar una vendetta, una venganza contra Humala y Nadine Heredia por haber conseguido en un proceso judicial que el Tribunal Constitucional les dé la razón y lo saque de la cárcel en contra de lo que había dispuesto Caraguancho a pedido del fiscal. ¿Usted cree que había una vendetta detrás de esto? Bueno, yo no creo realmente que sea una vendetta, pero sí hay un ánimo de figuritismo incontrolable y solamente así se puede explicar una medida, porque nos guste o no, la sentencia del Tribunal Constitucional, como órgano que garantiza la vigencia de los derechos humanos y los derechos fundamentales, todos los ciudadanos en el país tenemos que respetar. No es posible que, por ejemplo, los jueces o el fiscal salga a decir el Tribunal Constitucional ha tumbado toda lucha anticorrupción. Entonces, no hay un respeto, digamos, a los magistrados del tribunal. Podemos discrepar, puede decir, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, por A, por B, por C, por todas las razones, ¿no? Pero se hacen una serie de imputaciones como que los magistrados del Tribunal Constitucional un poco más lo ponen a un nivel delictivo. ¿No? ¿Y quiénes critican? Critica al juez, critica el fiscal, ¿no? O sea, no hay respeto debido, ¿no? Entonces nosotros sí podemos criticar y por supuesto lo hacemos muy respetuosamente, pero sí queremos de que aquí, en el caso del... Bueno, el fiscal puede pedir lo que quiera, pero quien resuelve es el juez. Bueno, tampoco, o sea, claro, un fiscal puede pedir lo que quiera porque es una de las partes del proceso, pero es una parte que representa al Estado, que está pagado por los peruanos, y pedir lo que sea de esa manera involucra irracionalidad, y lo que más debe tener un fiscal que representa los intereses del Estado y de la sociedad es racionalidad. Claro, cuando nosotros decimos, claro, el fiscal, o sea, acá ha actuado en forma irracional, desproporcionada, etcétera, pero finalmente quien resuelve es el juez, ¿no? Entonces, el juez tiene no debería tener juicios irracionales. Claro, entonces, porque definitivamente eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, ha sido un exceso, lamentablemente, automáticamente ahora a nivel nacional va a haber una serie de posiciones políticas. Esta causa se está politizando por culpa de los fiscales y del juez. Y nosotros ya sabemos en qué va a terminar esto. Otros implicados también, o sea, van a decir aquí no hay garantía del debido proceso, aquí se administra todo menos justicia. Y entonces... se abre un tremendo forado. Ahora, bueno, no hay problema porque se puede apelar, te dicen, ¿no? Oiga, se puede apelar y ya, de acá a un mes, 2, 3 meses, no sé en qué tiempo podrán resolver. ¿Qué pasa si dejan sin efecto la incautación? ¿Quién les va a reparar el gravísimo daño moral? O sea, ¿no? Y aparte que no solamente es el caso de Ollanta Humala y su esposa, sino de qué pasa con los niños. La República, el diario La República, que suele exigir mucho, que fue uno de los que dijo que debilitaba, la sentencia del tribunal debilitaba el sistema anticorrupción, hoy día ha sido más dura y ha publicado en su portada: dinamitan lucha anticorrupción. Es decir, que las críticas van ya de todo lado. Pero hay una cosa,
Concepción Carguancho ha retrocedido. Duberlí Rodríguez, el presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial, dice que marchas y contramarchas le preocupan. Dice, a mí me preocupa más que Carguancho tome una decisión y luego la saque. A mí me preocuparía más lo que está diciendo el presidente del Poder Judicial, o sea, que ante un error el juez no se rectifique. Claro, yo particularmente creo que cuando él ha sacado la primera resolución ordenando la incautación, dijo yo voy a ahora a convertirme en el héroe nacional, toda la gente me va a aplaudir. Pero cuando ha recibido todas las críticas, casi unánime las críticas a nivel nacional, entonces ha dicho, bueno, mejor me rectifico y para que la crítica no sea tan dura, ¿no? Entonces, el tema no es de que si el juez puede o no puede, sino de que en este caso realmente es una resolución absolutamente arbitraria, ¿no? Entonces, no necesitamos esa clase de juez, ¿no? Entonces, así como la prisión preventiva, que era la excepción, la han convertido en regla, ahora también, bueno, vamos a tener que decir que la incautación se va a convertir en regla, ¿no? Lo cual es un absurdo completo, ¿no? Ese modelo de justicia nadie la quiere, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, ¿no? Tenemos que ir a una pausa comercial. Estoy con Marco Falconi, ex decano del Colegio de Abogados de Arequipa, constitucionalista y ex congresista de la República. Cuando regrese pretendo analizar este punto desde el punto de vista legalista, porque pareciera que aunque es irracional la medida, aunque la medida no se justifique, no deja de ser legal, por lo menos en opinión de algunos. Vamos a analizar eso tras la pausa. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Marco Falconi, ex decano del Colegio de Abogados, constitucionalista y ex congresista de la República. Algunos abogados en Lima consideran que la acción de Carguancho, Concepción Carguancho, no es prevaricadora, que está dentro de la ley, que aunque Ollanta y Nadine Heredia no están enjuiciados, la judicialización se inicia con una investigación preparatoria, que es lo que existe en este momento. Y además amparan el hecho de la incautación, en que, como usted bien había explicado, un embargo lo que busca es cautelar el bien para pagar la reparación civil, pero dicen que lo otro es que no se debe permitir que bienes que han sido comprados con dinero corrupto estén en manos de los delincuentes y que debe pasar a manos del Estado. Y dicen, se basan en lo siguiente, dicen que esa casa que compraron se compró con un crédito hipotecario a 180 cuotas de más de $1.000 mensuales de pago, y que no se pagó en 180 cuotas, sino solo en algo más de 70 cuotas, y que se justificaron esos ingresos con contratos laborales ficticios. Eso es suficiente como para determinar y justificar el actuar del juez Concepción Carguancho y el pedido del fiscal Germán Juárez Atoche. Bueno, mira, este es un tema que todavía está como bien dices tú, en la etapa de la investigación preparatoria. Eso será materia de la investigación, será materia de la probanza. ¿Y qué sucede si después se acredita de que supongamos que se haya pagado con recursos lícitos, ¿no? Con dinero bien habido? Entonces, ¿cuál era la necesidad de hacerlo ahora? Si lo lógico es de que una vez que sean sentenciados, tú le incautas el bien y pasas a la siguiente etapa, que es el decomiso del bien. Entonces, eso es razonable, eso es lo lógico. Pero en este caso no es de que, ¿cuándo se ordenaron casos de incautación? Que en esa casa, por ejemplo, sea un laboratorio y ahí estén produciendo, digamos, clorhidrato de cocaína. Entonces, evidentemente, o sea, no es solamente el tema de la reparación civil o del embargo, sino que tienes que incautar, porque ahí se está produciendo, ¿no? En este caso es la afirmación
sea cierta o sea falsa, eso es materia de proceso. Entonces, ¿cuál es la razón para que se incaute si ya estaba embargado? Que el embargo tiene una naturaleza completamente diferente a la incautación, por supuesto que tiene una naturaleza diferente. Pero no se necesita ser abogado para darse cuenta que en este caso la medida es completamente arbitraria. Además, aquí el asunto no es salir a defender a Ollanta Humala, a su esposa Nadine Heredia, ni las cosas. El asunto, como usted lo había dicho cuando iniciábamos la entrevista, es que si esto hacen con una persona que tiene dinero para contratar abogados y abogados de primer nivel, y le hacen esto, ¿qué puede pasar con un ciudadano común y corriente cuando tiene que enfrentar a todo el Ministerio Público, a todo el Poder Judicial, a todo el aparato de procuradores? Entonces, una persona terminaría indefensa. O sea, aquí lo que estamos defendiendo son preceptos constitucionales. Definitivamente, mira, el derecho a la defensa es un derecho fundamental. Por supuesto que después del derecho a la vida y a la libertad, ¿no? Particularmente nosotros consideramos que ahí muy cerquita está el derecho a la defensa, ¿no? Entonces, pero no solamente, y dentro del derecho a la defensa está el debido proceso. Entonces, ¿por qué la sentencia del Tribunal Constitucional ha dicho, oiga, paren la mano? Pues, o sea, prisión preventiva es la excepción, no es la regla, ¿no? Oiga, le dicen, pero ¿sabe qué? Los jueces han evaluado correctamente, ¿no? Y para dictar el mandato de prisión preventiva solamente hace falta analizar las pruebas de cargo. Las de descargo no hace falta analizar. Oiga, entonces, ¿dónde está pues, el derecho de defensa? Entonces, realmente se están cometiendo una serie de excesos, ¿no? Y en este caso, prueba de lo arbitrario de la medida es que Concepción Caraguancho, al día siguiente se retracta y saca una resolución diciendo que la incautación le da 30 días. Pero además, ahí sí podría ser un fallo prevaricador porque la ley establece el código del niño y del adolescente que se tiene que considerar la afectación de esos niños. En este caso, los hijos de Ollanta Humala que tienen entre 7 y 15 años, si no me equivoco. Aquí lo que me ha faltado prudencia. Para ser juez hay que ser prudente, hay que tener madurez. Realmente ordenar un tipo de esta medida es sumamente grave. Y el juez, antes de haber adoptado esa medida, tendría que haberlo analizado con mucha sobriedad, hacer un análisis del test de proporcionalidad, de racionalidad, cosa que no ha habido, ¿no? Entonces hoy día, por eso como comentaba, ¿qué le sucedería a un ciudadano de a pie si se encuentra con un juez, un fiscal, procuradores, que puedan ordenar este tipo de medidas? Lamentablemente lo vamos a encontrar que esta persona va a ir a la cárcel o va a perder su propiedad. Y después decimos, bueno, no hay ningún problema, pues después de 4 o 5 años nos dimos cuenta que era inocente, ¿no? Bueno, lo soltamos, pues, ¿no? Y más bien que esté contento porque le hemos dado libertad, ¿no? Y no se dan cuenta que están arruinando no solo la vida del procesado, sino la vida de sus hijos, de sus padres, de toda la familia, de todo el entorno, ¿no? Este es un hecho sumamente grave. Es por eso que los jueces, evidentemente, supongamos que al final se acreditase que efectivamente estos bienes han sido adquiridos con dinero mal habido, de lavado de activos, etcétera, etcétera, por supuesto que estaría bien ordenar la medida. Y no se está entrando al tema de discusión que hasta la fecha en el Perú el financiamiento de campañas políticas bajo esta modalidad no constituye delito. ¿Qué es lo que sostiene la defensa Claro, ¿no? Entonces es otro tema, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando recibieron el dinero, ¿sabían o no sabían de que era de la caja 2 de las operaciones estructuradas de Odebrecht? En ese momento nadie sabía. El Poder Judicial publicó en su libro de las empresas, personajes ilustres a Odebrecht, felicitando por todo su apoyo al gobierno en el año 2013-2014. Entonces, ¿qué pasaría si nos encontramos con un juez y dice, bueno, ese presidente, esa Corte Suprema, entonces también formaba parte de esta banda,
Entonces, pidámosle, pues, ordenémosle la prisión preventiva, Incautémosle los bienes. Y ya después se verá pues, si son inocentes o no, ¿no? Así no funciona, ¿no? Así no debe funcionar, pero sí está funcionando. Está funcionando lamentablemente, y es por eso de que lamentablemente cuando se hacen las cosas mal, siempre los tribunales constitucionales, cuando un tribunal constitucional adopta una serie de sentencias y todo, y nadie protesta, o sea, de repente no está haciendo bien su trabajo. Porque el Tribunal Constitucional está para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, lo que dijo Blume creo que es irrebatible. El sistema anticorrupción no escapa al control constitucional. La lucha anticorrupción tiene que ser guardando los preceptos constitucionales. Eso es, evidentemente es así, ¿no? Entonces, el Poder Judicial, el Ministerio Público tiene que cumplir su función respetando los derechos fundamentales. Si por A o por B, vamos a decir que pasan unos meses o unos años y efectivamente se acredita la responsabilidad penal en última instancia, por supuesto nadie se va a oponer a que le incauten los bienes y les decomise. Eso es lo regular, lo normal. Pero lo que ha pasado ahora es bastante grave, ¿no? Gravísimo. Y más aún, pues, que los jueces, o sea, dice que, bueno, que se le incaute, le doy plazo hasta las 10 de la noche. Y a raíz de las protestas, pues, comienza otra vez a revisar los titulares de la prensa, entonces se encuentra que hay un repudio total. Y dice, bueno, en todo caso, ahora saco una resolución y al pliego le damos plazo hasta 30 días más al respecto del hogar, ¿no? Lo peor, a días de que logran salir de la cárcel después de 9 meses sin que un fiscal que decía que tenía todo para iniciar el juicio presente la acusación. No, claro, ese es sumamente grave, ¿no? Porque nosotros, los fiscales y evidentemente los procuradores, tienen todo el derecho de solicitar las medidas preventivas, pero tienen que ser proporcionales. Le embargaron su caso y estamos de acuerdo que le embarguen, ¿no? Porque definitivamente tenemos que garantizar la reparación civil. Pero dejarlos en la calle ya es otra cosa. Eso es otro tema, ¿no? Y como decía, bueno, por si acaso, bueno, como ahora el bien ha pasado a PRONAV y pertenece al Estado, bueno, si ellos quieren quedarse ahí, bueno, que le alquilen, ¿no? Y para que le alquilen, o sea, tiene que ser todo un procedimiento, ¿no? Porque como a los corruptos, entre comillas, o sea, le va a alquilar el bien que ha sido comprado con la corrupción. Ese es un absurdo completo, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos pretendo entrar ya al tema político, porque más allá de lo que parecía verse o lo que estaba ocurriendo, la imagen que proyectaba Ollanta y Nadine Heredia ayer era de una cuestión de mucho aplomo y sin contradecir la orden judicial. Así es que ahora se mueven otros escenarios políticos que podrían incluir incluso el pedido de un asilo ante lo que podría ser interpretado desde fuera como un atropello a los derechos de defensa de ciudadanos, en este caso un expresidente y una ex primera dama. Tras la pausa, regreso con Marco Falconi. Estamos de regreso en el programa, sigo con Marco Falconi, ex decano del Colegio de Abogados, constitucionalista y ex congresista de la República. Ahora nos vamos a meter en el tema político, un análisis de este tipo. Yo ayer vi a Ollanta y Nadine Heredia afrontando esta difícil situación con mucho aplomo, pero además parecía que hasta con cierta dirección. Yo los vi muy acertados en la manera en que se conducían a la prensa, desde dónde hacían las declaraciones, el tono que usaba Ollanta Humala, hablaba él y no la esposa. La esposa tenía simplemente algunos exabruptos que podían interpretarse como la desesperación de una madre que con sus hijos se quede en la calle. Entonces, el asunto parecía bien montado desde un punto de vista de imagen. Además, su discurso parecía coherente y no contradijeron, o sea, no se resistieron a acatar la decisión judicial, simplemente la contradijeron como cualquier ciudadano podría contradecirlo. ¿Políticamente han ganado? Definitivamente han ganado bastante porque hoy día yo entiendo que dentro de la estrategia legal ellos sí creo que son víctimas, pero tienen toda la razón de victimizarse. Y entonces finalmente el juicio se va a politizar.
Y una vez que se politice, entonces va a ser muy difícil que se pueda administrar justicia en uno o en otro sentido. Pero para otros procesos como asilarse, para recurrir a la Corte Interamericana, este tipo de resoluciones, o sea, le hace un flaco favor al sistema anticorrupción que supuestamente tanto defienden el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? Ollanta Humala podría ir a una embajada como Colombia, por ejemplo, como ya pasó con Alan García, y pedir ahí un asilo para ellos y su familia y declararse como perseguidos políticos. Bueno, de todas maneras ellos, bueno, no sé cuál será la estrategia legal que finalmente que puedan asumir, pero definitivamente a raíz de todos estos hechos podrían hacerlo. Pero yo creo que hasta donde han avanzado, no sería conveniente en la medida en que estos errores que vienen cometiendo los jueces y los fiscales cada vez les van abriendo más las puertas, ¿no? Y finalmente es muy probable que de repente te vayan a ser absueltos los procesos. ¿Podrían ser absueltos de ley? O sea, porque está en su derecho. Mira, el tema es de que hasta la fecha aquí en el país el financiamiento de la no declaración de fondos para recursos de campaña no constituye delito. Entonces, solamente ellos podrían cometer delito de lavado de activos siempre y cuando hubieran sabido que este dinero que recibieron era de la caja 2 de las operaciones estructuradas de Odebrecht, que era esta caja para las coimas, ¿no? Entonces, pero a la fecha que ellos recibieron, en primer lugar, no eran funcionarios públicos. Claro, eran candidatos. Ellos no están enjuiciados por corrupción en actos de gobierno, sino en una campaña, ni siquiera en la que ganaron, sino en la que perdieron. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? De que si esto es así, hoy día es muy forzado decir de que efectivamente cometieron delito. Ahora, si ellos utilizaron todo el dinero, digamos, que recaudaron en la campaña o no lo utilizaron, defraudaron la confianza de los donantes, hicieron inversiones indebidas, en caso que fuera cierto esto, lo de la casa, la compra de los otros bienes, ese es un tema que tienen que responderle, en este caso, al donante. Pero delictivo, o sea, a esa fecha no era, ¿no? Si Ollanta Humala y Nadine Heredia salen bien librados de este proceso, eh, tenemos candidatos presidenciales. En el Perú parece que olvidamos muy rápidamente y a los que eh, la gente quiere mucho en un tiempo, luego repudia, luego los vuelve a querer. Nadine Heredia podría ser una posible candidata presidencial, Ollanta Humala podría regresar a Palacio de Gobierno. Mira, ve, aquí, si el Perú ha clasificado al Mundial, mi estimado Enrique, cualquier cosa puede pasar. Era imposible, ¿no?, que Perú clasifique, todos los santos, los dioses Matemáticamente. se alinearon y finalmente clasificamos, ¿no? Entonces, aquí, o sea, tenemos un electorado y una política muy volátil. Las campañas en el Perú son de 2 meses, máximo 3, inclusive campañas presidenciales. Y evidentemente este tipo de medidas judiciales, este tipo de abusos, o sea, puede hacer que la gente se solidarice con ellos y eventualmente podrían ser candidatos por lo menos. Ahora, si tienen opciones o no, ese es otro tema. Pero si siguen resolviendo como se está resolviendo, es un tema. Y otro tema que creo que es bien importante, finalmente este es el único caso el único caso del presidente que se queda a afrontar los juicios. Claro, él decía, me castigan. O sea, que se queda, o sea, lo castiga y a lo que se va bien, gracias, ¿no? Entonces, el mensaje es muy malo, ¿no? Entonces, evidentemente hay que ser muy equilibrado, hay que juzgar a todos por igual, pero este tipo de medidas, aunque parezca mentira, favorece muchísimo justamente a que en caso que sean absueltos, bueno, en el caso de Ollanta Humala pudiera volver a ser candidato, ¿no? ¿Y esto que está pasando favorece a Alejandro Toledo? Yo particularmente creo que sí, porque esta podría ser una prueba esgrimida de que los expresidentes no tienen
garantías de que se le siga un debido proceso en nuestro país? Mira, bueno, a mí, bueno, desde el punto de vista estrictamente legal, constitucional, era arbitrario que no se le admita la apelación a Alejandro Toledo. O sea, ahí también hay una arbitrariedad. Que hay una arbitrariedad, ¿no? Ahora, mira, en Estados Unidos todo el proceso de los fiscales lo hicieron mal. Ellos era más fácil en Estados Unidos ir a solicitar la extradición que ir a pedir la detención. No, porque cuando tú pides la extradición vas ante el juez donde está ubicado, en este caso Toledo. Pero cuando tú vas a pedir la detención vas ante un juez federal. Y si tú no cumples con todos los requisitos habidos y por haber, definitivamente no funciona. ¿Cuál fue el error que cometieron acá? Que para mí, o sea, en Estados Unidos le va a rechazar la extradición. Los fiscales han salido con la teoría de que hacen una investigación, reúnen todas las pruebas y no le toman declaración al obligado, al supuesto imputado, al delincuente. En el caso de Alejandro Toledo, en el proceso, nunca fue citado a declarar. O sea, no es que él no quiso venir, no fue citado. No fue citado. Y es por eso de que esa es una grave violación. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los fiscales? En el Código Procesal Penal no dice que sea obligatorio citarlo. Oiga, no hace falta pues que lo diga, ¿no? El derecho de defensa, lo menos que se puede hacer pues, es escucharlo. Entonces tú lo citas, lo escuchas, por más que tú tengas la prueba, no le crees, y bueno, puedes pedir la prisión, te lo denuncias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a una persona en este país se le puede seguir un proceso sin escucharlo. Entonces, no, de que nosotros estamos en etapa de investigación y el código no dice que sea obligatorio citarlo. No hace falta que lo diga. Es cuestión de tener un mínimo de criterio. No se necesita ser abogado para entender eso. Si yo estoy haciendo una serie de cargos en contra de la persona X, entonces he presentado pruebas, lo menos que puedo hacer es decirle, oiga, usted tiene todos estos cargos, ¿es verdad, no es verdad? ¿Qué pruebas tiene? ¿No? Lo escuchamos, presenta sus pruebas y ahí tomamos una decisión. El caso de Toledo es un caso bien grave, ¿no? Porque ha sido tan mal llevado de que definitivamente tengo casi la absoluta certeza de que Estados Unidos va a rechazar. ¿Y por qué tendría que rechazar? Porque nunca se le escuchó. Ahora, estos errores que me imagino que para la gente de derecho suenan hasta infantiles, ¿son cometidos por simplemente un desliz o podrían ser parte precisamente de un mecanismo real de demolición del proceso anticorrupción que puede beneficiar pues a 2 o 3 presidentes y no a mucha gente implicada, mucha gente poderosa y rica? Pudiera ser, pero lo que es inaceptable es que tú recortes el derecho de defensa. Y es por eso que el Tribunal Constitucional, en la sentencia que he pedido, justamente ha tocado ese tema. Hoy día en el país se presume, o sea, la culpabilidad, y a ti te obligan a probar tu inocencia. Es decir, se ha invertido, ¿no? O sea, la prisión preventiva debe ser la excepción, la hemos convertido en regla. Ahora con estos jueces y fiscales, mañana pasado, o sea, va a ser que la incautación también se va a convertir en una regla, ¿no? Entonces, así es una justicia que realmente, aunque parezca mentira, muy arbitraria y sobre todo muy injusta, ¿no? Entonces, eso le hace mucho daño a todo el sistema anticorrupción. Tú quieres investigar, investiga, pero respeta los derechos fundamentales, respeta el derecho de defensa. O sea, mira, hay casos bien curiosos. Están investigando 2, 3 años y la investigación está reservada. Tú te enteras que te están investigando y vas y te dices, señor fiscal, yo quiero que me notifique, yo quiero prueba. No, está la investigación reservada. Sin embargo, se ha publicado en el diario o en un canal de televisión de que ya te están pidiendo la prisión preventiva. Y te notifican el día viernes para que el domingo vayas a la audiencia. ¿Eso es justicia? Ese es un abuso total. Como dice Mala, ¿no? Suena más a linchamiento. Claro, entonces es un absurdo. No interesa a la persona, ¿no? Puede ser un expresidente, pero puede ser cualquiera de nosotros. No se puede recortar el derecho de defensa y no se necesita estudiar derecho
ni ser abogado, o sea, para darse cuenta de que acá se están cometiendo una serie de actos arbitrarios. Muchísimas gracias, doctor Falconín. Ha sido Marco Falconín, exdecano del Colegio de Abogados, constitucionalista, excongresista. Nos vamos a una pausa comercial y regreso para hablar del problema del taxi. El taxi se está convirtiendo nuevamente en un escenario donde hay violaciones, asaltos, secuestros. ¿Qué está pasando? Lo voy a analizar con un viejo dirigente de los taxistas, Manolo Cárdenas.